el escaparate tenía algo distinto aquel día. No sé si era la luz de la mañana cayendo sobre el cristal, o el modo en que ese vestido rosa, de tela sencilla pero viva, parecía estar allí solo para mí. Lo miré de reojo al pasar apretando el bolso contra el pecho como si alguien fuera a arrancármelo. No tenía pensado comprar nada, menos aún algo nuevo. Pero volví. Di 2 pasos hacia atrás, empujé la puerta de la tienda y entré. La dependienta, una joven amable con ojos grandes, me saludó con una sonrisa que no juzgaba. Le pregunté por el vestido bajito como si se tratara de un secreto. Me llevó hasta él y me animó a probármelo. En el probador, al quitarme el abrigo gastado, sentí una punzada en el estómago. ¿Y si no es para mí?, pensé. Pero cuando me miré en el espejo, algo se encendió. No era hermosa, no como en las películas, pero sí limpia, digna, de pie. Me vi como una mujer que había luchado mucho y no debía esconderse. Lo compré. Volví a casa con el vestido colgando del brazo envuelto en papel fino. Me senté en la cama y lo extendí con cuidado. Lo miré largo rato. Pensé en Jimena, en lo emocionada que estaría el día de su graduación, en cómo me abrazó al contarme que sería oradora de su clase. «Y quiero que estés allí, abuela», me dijo. Para ella siempre estuve. Para Ernesto, no sé. Esa noche planché el vestido con esmero y lo colgué cerca de la ventana donde pudiera respirar. Me acosté temprano, pero no dormí. Repasé cada una de las veces que me hice a un lado para no incomodar cada momento en que bajé la mirada, cada ocasión en la que me dijeron que yo no encajaba. Esta vez decidí no me escondería. A la mañana siguiente, al oír el claxon del coche de Ernesto, respiré hondo, cogí mi bolso y salí con paso firme. Pero bastó una sola mirada suya para que el aire volviera a pesarme en los pulmones. Ernesto aparcó frente al portal sin apagar el motor. Me acerqué al coche con el vestido planchado, mis zapatos pulidos y el corazón latiendo como si tuviera 15 años. Él no salió a saludarme. Ni siquiera bajó la ventanilla. Solo inclinó la cabeza hacia el asiento del copiloto como quien indica que hay prisa. Subí sin decir nada. Llevaba un traje beige entallado de esos que solo usan los que tienen algo que demostrar. Las gafas de sol cubrían sus ojos, pero no su gesto tenso. En cuanto me senté, sentí como su mirada bajaba por mi vestido rápida como un escáner que buscaba defectos. Fingí no notarlo y me coloqué bien el cinturón. Él arrancó sin una palabra. Durante el trayecto el silencio era tan afilado que cortaba. Ernesto puso la radio con noticias económicas y subió apenas el volumen como si eso bastara para evitar cualquier conversación. Yo me limité a mirar por la ventanilla. Reconocí las calles de siempre, pero todo me parecía más ajeno. Pasamos por el parque donde le enseñé a montar en bici, por el mercado donde íbamos los sábados, por la parada de bus que tomaba cuando limpiaba casas ajenas para que él pudiera estudiar. Al llegar al auditorio, bajamos juntos. Había muchas familias sonriendo, abrazándose, arreglando trajes y corbatas. Vi a Jimena a lo lejos, vestida con toga radiante, riendo con sus amigas. Por un instante se me llenaron los ojos de orgullo. Pero entonces sentí la mano de Ernesto en mi brazo. «Siéntate atrás, no avergüences a la familia», me susurró sin mirarme. No supe qué dolió más, si sus palabras o la forma en que las pronunció como quien lanza una bolsa de basura al contenedor. Asentí sin decir nada. Me alejé sola, buscando un asiento discreto en las filas traseras. Al sentarme me apreté el bolso contra el pecho y respiré hondo. El vestido que por la mañana me había parecido digno, ahora me pesaba como un disfraz. Y aún así, cuando vi a Jimena acercarse al escenario, algo dentro de mí se encendió. El asiento crujió bajo mi peso cuando me dejé caer en la penúltima fila. A mi derecha una señora hablaba emocionada sobre su nieto abogado. A la izquierda un matrimonio hacía cálculos para la cena de celebración. Nadie me miraba y eso me reconfortó. Desde allí apenas veía el escenario, pero conocía esa silueta recta, la postura decidida de mi nieta. Jimena estaba radiante. En su toga negra con el birrete ladeado parecía más alta que nunca. Sostenía el programa entre las manos con los dedos temblorosos. La ceremonia comenzó.
Los nombres retumbaban en el auditorio, seguidos de aplausos, flashes, vítores. Yo solo esperaba escuchar uno, el de ella, y por fin lo dijeron. Jimena Escobedo Ramos. Se levantó con aplomo. Dio unos pasos y de repente se detuvo. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo llevaba la mano al rostro. Pensé que se limpiaba una lágrima de emoción, pero cuando levantó la mirada algo me estremeció. No era alegría lo que había en sus ojos, era furia y algo más profundo. Dolor. Subió al escenario, tomó el diploma con la mano izquierda y con la derecha pidió el micrófono. El rector dudó, pero se lo entregó. Antes de continuar, dijo ella con la voz firme: quiero decir algo. El auditorio enmudeció. Mi abuela está sentada al fondo, señaló hacia donde yo estaba, y todas las cabezas giraron. ¿Saben por qué? Porque mi padre dice que su aspecto da vergüenza. Un murmullo recorrió la sala. Pues quiero que todos sepan que gracias a esa mujer soy médico. Que ella limpió casas, fregó suelos, planchó ajeno. Todo para que yo llegara aquí. Si alguien debe estar en primera fila, es ella. El micrófono temblaba en su mano. Sus mejillas brillaban por las lágrimas. Durante un segundo todo se detuvo. Luego, desde algún rincón del auditorio, una persona aplaudió. Luego otra. Luego muchas. Las palmas retumbaron como un trueno. Yo me quedé inmóvil, sin saber si debía llorar, reír o desaparecer. Y fue en medio de ese estruendo cuando vi cómo Ernesto, desde su asiento de primera fila, bajaba la cabeza. Los aplausos crecían como una ola imparable. Primero uno, luego tres, luego decenas. Sentí cómo las miradas se posaban sobre mí. Algunos me señalaban con discreción, otros con admiración abierta. Mi corazón golpeaba en el pecho como si quisiera huir. Un profesor del extremo derecho del escenario fue el primero. Aplaudía con fuerza, como si quisiera compensar años de silencios. Otro lo imitó. Después una mujer joven se puso de pie. Alguien gritó «¡Bravo!». La ovación me cubrió como un manto cálido que no sabía si merecía. Cerré los ojos un instante como quien teme despertar de un sueño. Entonces oí el micrófono de nuevo. «¿Podría subir al escenario, señora Eudocia?», dijo el rector con voz solemne. Mi primera reacción fue encogerme. Me aferré al bolso, pero varias personas ya se apartaban para dejarme pasar. Dudé. Mis piernas pesaban como columnas de mármol. Pero cuando vi a Jimena en el podio con la mano extendida hacia mí, entendí que no podía quedarme sentada. Me puse de pie. Cada paso era un desafío. Notaba mis medias rozar con la falda. Sentía los ojos de todos. No los de juicio como temía, sino los de respeto. Subí los escalones temblando. El rector me ofreció el brazo y yo lo tomé con torpeza. Nunca me había sentido tan torpe y tan vista. Cuando llegué junto a Jimena, ella me apretó la mano con fuerza. Me miró sin una palabra, pero con todo el amor del mundo concentrado en esos ojos suyos. No necesitaba hablar. «Esta es mi abuela», dijo por mí. «Y es la razón por la que estoy aquí». Yo la abracé y el auditorio entero volvió a aplaudir. Algunos se limpiaban las lágrimas. Yo no sabía qué hacer con tanta luz después de vivir en la sombra tanto tiempo. Miré a Ernesto en la primera fila. No aplaudía. Me clavaba los ojos como un niño humillado, pero por primera vez eso no me dolía, porque por dentro algo nuevo crecía, algo que no sabía si era coraje o libertad. El micrófono temblaba en mi mano, pero esta vez no era de miedo. Era del peso de los años que se acumulaban en mi garganta. Tantas veces imaginé decir algo, pero siempre había optado por callar, porque ser madre sola es eso: tragarse palabras, tragarse lágrimas, tragarse el orgullo. Pero hoy no. «Buenas tardes», dije, con la voz quebrada al principio. «Yo no estoy acostumbrada a hablar en público, pero creo que ha llegado el momento». Sentí que Jimena me apretaba el hombro desde atrás. Inspiré hondo. Fui madre a los 20. Crié sola a mi hijo. Mientras él iba al colegio, yo limpiaba casas. Recogía los pedazos que otros dejaban tirados. Con esos mismos dedos pagué su universidad. Planchando camisas ajenas.
fregando suelos que nadie miraba. Un silencio denso se apoderó del auditorio. Ni una silla se movía, solo el lejano parpadeo de una cámara de fotos. No lo digo para que me aplaudan, lo digo porque hoy, cuando vine a ver a mi nieta graduarse, alguien creyó que mi aspecto era una vergüenza, que debía esconderme. Y no puedo evitar pensar, ¿en qué momento dejamos que el dinero defina el valor de una persona? La voz se me quebró, pero seguí. No hay vergüenza en ser pobre. La única vergüenza es olvidar quién te ayudó a llegar hasta aquí. Vi cabezas asentir, ojos húmedos, rostros jóvenes que entendían. Vi también a Ernesto, encogido en su asiento mirando al suelo, como si la tierra fuera más benévola que mi mirada. Gracias, cerré. Gracias a los que aplauden, a quienes vinieron desde abajo. Y gracias a mi nieta por recordarme que no siempre tenemos que callar. Una ovación me envolvió, una más sincera que todas las anteriores. Bajé del escenario y por primera vez no sentí que volvía a mi lugar invisible. Caminé entre la gente con la espalda recta. No era otra abuela más. Era yo, Eudocia, y algo me decía que la verdadera conversación apenas comenzaba. Volví a mi asiento aún con el pulso agitado, con el eco de los aplausos repicando en los oídos como campanas lejanas. Sentía el corazón lleno, pero también agotado. No sabía si debía llorar, reír o simplemente sentarme a respirar. Fue entonces cuando una mujer de rostro amable con gafas colgando del cuello y una carpeta repleta de papeles se acercó discretamente. «Disculpe, ¿es usted doña Eudocia?», susurró. Asentí sin saber qué esperar. Su nieta me pidió que le entregara esto, solo si algún día usted hablaba en público. Me extendió un sobre blanco sencillo. Lo tomé con cuidado, como si contuviera algo frágil. El nombre abuela estaba escrito con letra redonda, la de Jimena. Me demoré un segundo antes de abrirlo. Me temblaban los dedos. «Querida abuela», empezaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que por fin dijiste algo. Y ojalá hayas sentido lo poderosa que eres. Quiero que sepas que llevo años viendo lo que otros prefieren ignorar. Papá te oculta, pero yo te he visto siempre. En tus manos agrietadas, en tus silencios. En esa mirada triste que fingía alegría para no incomodar. Tuve que detenerme. El papel se empañaba con mis lágrimas. Continué. Sé que papá siempre se ha avergonzado de ti. A veces incluso me ha hecho sentir que yo también debía hacerlo, pero no pude. Porque lo que yo sentía por ti era lo contrario. Era orgullo, era admiración, era amor. Apoyé la carta sobre mis piernas. Miré a mi alrededor. Nadie más sabía lo que ocurría dentro de mí en ese instante. Un sobre, una carta, un puente entre dos generaciones que sin decirlo se habían protegido siempre. En el último párrafo, Jimena escribió: «Quiero que esta graduación sea también tuya, porque este logro es tanto mío como tuyo». Solo necesitaba que el mundo lo supiera. Cerré los ojos y apreté la carta contra el pecho. El sobre era pequeño, sí, pero dentro cabía toda una vida. Y aún había algo más que debía hacer. Habían pasado unos días desde la ceremonia. La carta de Jimena seguía sobre la mesita del salón, abierta como un talismán. Cada tanto la releía como si mi corazón necesitara confirmación de que todo había sido real. En ese pequeño papel había encontrado más consuelo que en décadas enteras de silencios. Una mañana, mientras regaba mis geranios, escuché el timbre. Era Ágata, mi vecina del segundo. Traía un bizcocho envuelto en un paño de flores y una sonrisa algo tímida. «Te vi en la tele», dijo, sin rodeos. «Bueno, en el vídeo que pasó mi nieta por el móvil. No sabes lo que lloré. Nos sentamos en la cocina como hacíamos antes, cuando la vida aún no nos había enseñado a escondernos tanto». Ágata cortó el bizcocho mientras me miraba con esa mezcla de ternura y urgencia que solo tienen las mujeres que han callado demasiado. «He pensado una cosa, Eudocia. ¿Qué tal si hacemos un pequeño club de lectura aquí entre nosotras, nada rimbombante? Solo mujeres como tú y yo. Mujeres a las que la vida les ha hecho sentir que valen menos. Para leer, sí, pero también para hablar, para dejar de escondernos.
Me quedé en silencio con la taza de té en la mano. La idea era sencilla, pero me removía algo profundo. Asentí. No dije nada más. Pero algo dentro de mí se puso en pie. El jueves siguiente llegaron 3 vecinas más. Y el jueves después 5. Algunas traían libros, otras historias que dolían más que cualquier novela. Hablábamos de autoras valientes, de personajes que se parecían a nosotras. Pero sobre todo hablábamos de nosotras mismas, de lo que nos habían quitado y de lo que estábamos listas para recuperar. Yo, que había vivido casi toda mi vida en silencio, empecé a notar que mi voz ya no me temblaba tanto. Y en aquel salón pequeño, entre risas, té y verdades, comencé a sentir que por fin formaba parte de algo más grande. Estaba pelando manzanas para una tarta cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Ernesto. Dudé en responder, pero lo hice. No por él, sino por mí. Ya no iba a seguir huyendo. Sí, dije con voz serena. No hubo saludo, ni cortesía, ni titubeo, solo ira. Pero tú, ¿qué te has creído, madre? ¿Qué haces exponiéndome así delante de todos? La gente habla. Jimena no tiene derecho a usar ese evento para atacarme. Gritó como si aún tuviera autoridad sobre mis gestos, mi aliento, mi dignidad. Guardé silencio unos segundos mientras sentía el temblor en mis dedos. No por miedo, sino por rabia antigua que por fin pedía paso. Él prosiguió con tono más cruel. Y recuerda que esa casa donde vives está a mi nombre. Puedo echarte cuando me dé la gana. Entonces algo dentro de mí se rompió. O quizás se soldó. Ya no era la mujer que bajaba la mirada frente a sus desprecios, ni la madre culpable que aguantaba todo para mantener la paz. Sin levantar la voz respondí: y yo tengo el contrato que firmaste cuando el banco no te quiso dar la hipoteca por tus deudas. Ese préstamo, Ernesto, lo avalé yo con mi nombre y mi historial. Si tú me echas, yo enseño ese documento. Si yo caigo, tú caes conmigo. El otro lado del teléfono quedó mudo. Podía escuchar su respiración agitada, su orgullo hecho trizas en cada segundo de ese silencio. Mamá, no tienes idea de las consecuencias, musitó al fin. Tú tampoco, hijo. Pero ya no me dan miedo. Colgué sin esperar respuesta. Me apoyé contra la encimera respirando hondo. Afuera el viento movía las cortinas como si el mundo hubiera cambiado de dirección. Quizás no podía borrar todo lo vivido, pero sí podía escribir el resto con otra tinta. Aquella tarde entendí que por primera vez en mucho tiempo tenía algo más fuerte que el miedo, la verdad, y el coraje de usarla. Aquella mañana el cartero llamó a la puerta con una carta certificada en mano. No recibía correspondencia importante desde hacía años, y por un instante temí que fuera otra amenaza encubierta. Pero al ver el remitente, mi corazón se apretó con sorpresa. Karen Olivares, la hija mayor de Ernesto, mi otra nieta. Karen siempre fue una presencia lejana, casi imaginaria. La veía en fotos de Navidad donde yo no estaba, en publicaciones digitales, donde mi nombre jamás se mencionaba. La niña callada que solía esconderse detrás de las piernas de su madre cuando la saludaba. La adolescente que con el tiempo dejó de venir. No la culpaba, solo dolía. Temblorosa abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano con tinta azul y letra firme. Me senté junto a la ventana bajo la luz oblicua de la mañana y empecé a leer. Abuela Eudocia, sé que esta carta puede sorprenderle, pero llevaba tiempo necesitando escribirla. Durante muchos años quise invitarla a casa, presentarle a mis hijos, hacerle saber que nunca olvidé quién era usted para mí. Pero papá siempre encontraba una excusa, o simplemente lo prohibía con esa forma suya de hablar, que no deja espacio para nada. Me daba miedo contrariarlo, me daba vergüenza no tener valor. Pero después de lo que dijo Jimena en su graduación, mis hijos me preguntaron quién era usted y por qué no la conocían. Entonces les conté todo, y ahora ellos saben que su bisabuela es la mujer más valiente de esta familia. No espero que me perdone por los silencios. Solo quiero que sepa que aquí tiene una casa y una familia que sí la ve. Con amor, Karen. Me llevé la carta al pecho, cerré los ojos. Era como si algo se hubiera cosido dentro de mí, una costura vieja,
que por fin se cerraba. Tal vez nunca fue cuestión de cambiar a mi hijo. Tal vez la esperanza estaba en la siguiente generación. El bizcocho del jueves ya se enfriaba en la mesa. Ágata estaba por llegar. Y esta vez llevaría conmigo algo más que libros. Un mes después, el aire olía a flores y a ceremonia. Era otra graduación, esta vez en el Centro Cultural del barrio. Nada de grandes auditorios ni trajes de gala, pero allí, en medio de sillas plegables, música de violín grabada y vecinos ilusionados, se respiraba algo aún más valioso: comunidad. Había sido invitada como madrina simbólica por una joven llamada Marta, hija de una de las mujeres del club de lectura. No éramos familia, pero su madre decía que desde que me escuchó hablar en aquella primera reunión de los jueves, Marta encontró el valor para postular a la universidad, aun cuando su padre decía que no valía la pena. Al llegar, una organizadora con chaleco verde me tomó del brazo con dulzura. «Doña Eudocia, por favor, acompáñenos. Usted va en primera fila». No discutí. No titubeé. Me senté al frente sin mirar atrás. La sala se fue llenando. El murmullo de familias, el nerviosismo de los jóvenes, las miradas brillantes. Y entonces la vi. Joyce, la esposa de Ernesto. Caminaba por el pasillo buscando asiento, rodeada de amigas con su bolso de marca y su perfume excesivo. Me vio. Bajó la mirada. Pasó a mi lado sin saludar. Y por primera vez no me dolió. No sentí esa punzada de vacío ni ese calor amargo en el pecho que tantas veces me dejó sin aliento. Sentí paz. Sentí dignidad. Las luces se atenuaron y el maestro de ceremonias pidió silencio. Comenzaron a llamar a los graduados. Cuando Marta subió, vi en sus ojos algo familiar, algo que yo misma había olvidado que existía. Orgullo limpio. Gratitud sin vergüenza. Aplaudí con fuerza. A mi lado, Ágata me sonrió. Detrás, varias mujeres del club vitoreaban con entusiasmo. No necesitaba apellidos, no necesitaba reconocimiento público, pero allí estaba, al frente, sin esconderme. Miré a mi alrededor, las familias, los niños, los abrazos, las lágrimas, todo ese amor visible, y pensé: nunca más volveré a sentarme al fondo para que otros se sientan cómodos. El silencio que me había acompañado durante años ya no mandaba. Ahora era yo quien elegía dónde estar. Y esta vez decidí quedarme.